Buenas noches de nuevo con todos ustedes en el programa Calle Libertad. Hoy traemos para la primera parte de nuestro programa a Francisco Lenzano. Con él vamos a hablar de su juventud en Marruecos o en el protectorado español, de su profesión, de la masonería, dado los conocimientos que atesora después de muchos años de pertenecer a ella. Francisco, gracias. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti por traerme. A ver, Francisco, naces en Tetuán. ¿Cuáles son las circunstancias que te llevan a nacer allí en Tetuán? Bueno, pues son circunstancias que debieron de ocurrirle a mucha gente. Mi padre terminó la guerra, terminó de teniente médico. Por supuesto, el trabajo que tendría era X, pero era más fácil en Marruecos. Se fue a Marruecos de teniente médico, donde continuó su carrera, aunque después dejó el ejército porque él decía que no era militar. Hizo una oposición a un cuerpo de médicos de Marruecos, que no me acuerdo cómo se llamaba, y ahí estuvo. ¿Tú naces entonces allí? Yo nazco allí. ¿Cuántos sois vosotros de familia? Somos dos, mi hermano Ricardo y yo. ¿Tu hermano también nace allí? No, mi hermano nace en Cádiz. Bueno, entonces ahora me tiene que explicar cuál es la relación que une a Cádiz. La relación que nos une a Cádiz es que mi madre es de Cádiz y toda la familia suya es de Cádiz. No. Es decir, si yo te digo el apellido de mi madre, pues seguramente te suene, que es García Ceballos. Sí, sí. Y entonces, incluso, yo no estoy seguro de esto, pero mis primas presumen de que nuestro bisabuelo, Jerónimo Ceballos, tiene una calle aquí. ¿La calle Ceballos? Sí, pero yo no lo sabemos a ciencia cierta. Yo no estoy seguro, vale. Y lo dudo. ¿Tu padre, al ser médico, posiblemente conoce a tu madre aquí estudiando? La conoce aquí. Conoce aquí estudiando medicina y se hace novio de ella y se casó con ella. Se casó con ella. Bueno, entonces toda tu... Pero la conoce, perdona, sí, porque el abuelo de mi madre era profesor de anatomía en la Facultad de Medicina de Cádiz. Y mi padre fue alumno interno porque fue un buen alumno. Yo creo que a raíz de eso y a través de eso conoció a la nieta. La nieta de su profesor o de su catedrático, como lo quiera llamar. Claro. Y se hace novio y se casa. Claro. Bueno, entonces tu infancia y prácticamente tu juventud transcurre allí en Tetuán. ¿Cómo era la Tetuán de entonces? Transcurre todo en Tetuán. ¿Cómo era aquella ciudad, Paco? Pues era la capital del antiguo protectorado español. Eso quiere decir que había en aquella época muchísima más libertad que aquí. Sí. Y además a mí me formó mucho y me hizo como soy. Yo creo que soy un poco distinto y más libre que otros. Es decir, nosotros crecimos entre judíos, entre mahometanos, entre españoles y entre hindús o indios. Entonces esas cuatro religiones existían y las pandillas estaban compuestas de cualquier tipo de jóvenes, de chicos o de chicas, cualquiera que fuera la religión, más de chicos, porque las niñas era más difícil compaginar con una musulmana o con una judía, era difícil, no te dejaban, ¿no? Sí. Pero con los varones sí, entonces creces en un ambiente... Una pluralidad, ¿no? En una pluralidad y mucha libertad. Mucha libertad de pensamiento. Sí, porque entonces la España era muy monolítica. Era muy monolítica y muy cerrada. Cerrada. Yo recuerdo que cuando venía a Cádiz en los veranos, sí. Y eso a veces me llamaba a decir, cuidado. ¿Por qué? O sea, porque había cosas que casi no se podían decir, ¿no? Claro. Fíjate lo que es la historia, Paco. Hoy en día sería un poco al contrario, ¿no? Hombre, afortunadamente. Sí, para nosotros. Afortunadamente. Afortunadamente. Tetuán, Tánger también era... había una colonia española. Sí, pero Tánger era todavía mucho más libérrimo que Tetuán. Es decir, Tánger era una ciudad internacional. De manera que la autoridad de Tánger era una autoridad internacional, franceses, italianos, ingleses y españoles. Y entonces era así, tú ibas a Tánger, podías hablar francés, podías hablar español y quizás también un poquito de inglés. Y de verdad era así. Sí, era así. Bueno, y además hay muchos escritores internacionales, americanos sobre todo, ¿no? Que viven allí en Tánger en los años 50. Sí, supongo que sí. O sea, muy cosmopolita. Muy cosmopolita. ¿En Tetuán quién es la autoridad?
en aquella época, Sí. el alto comisario español, Claro. entre ellos Varela. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, y había colegios españoles, lógicamente. ¿Tú vas a uno de ellos? Claro, yo fui al colegio Nuestra Señora del Pilar, ¿Marianista? marianista. ¿Teníais contacto con los marianistas de Cádiz, por ejemplo? Es que hoy en día se hacen, tú sabes, ¿no? Yo te digo, Olimpiadas y... Nosotros, aunque aquello era España, estábamos completamente aislados, es decir, contactos con otros marianistas, nunca. Ah. Contactos con otros colegios marianistas, nunca. Aquello de verdad estaba muy apartado, estando a 50 kilómetros de Ceuta y a 100 kilómetros, a 150 de Cádiz, cogiendo el barco, ¿no? Pero yo recuerdo cuando pequeño que en los veranos venía a Cádiz con mi madre, Sí. gaditana de siempre y furibunda gaditana, que tardábamos casi un día en llegar. Porque ¿cómo era el trayecto que hacíais? Claro, nosotros teníamos que salir de Tetuán a Ceuta, Sí. para lo cual, como mi padre no venía, porque al ser médico tenía que trabajar siempre, bueno, en aquella época se trabajaba siempre, nos llevaban en el coche a Ceuta, que eran 45 kilómetros, pero se tardaba mínimo una hora. Claro. Allí tenías que esperar a la salida del barco, porque claro, no salía a todas horas. Claro. Mi padre nos llevaba pronto para después poder volver y seguir trabajando. Entonces esperábamos allí hasta que salía el barco. El barco iba de Ceuta a Algeciras. Tardaba mucho, porque entre que esperabas de Ceuta a Algeciras tardaba una hora, era entretenido. Y después en Algeciras esperabas a Transportes Generales, come, para acá, para Cádiz. que tardaba la tira en salir, porque yo recuerdo, se me queda grabado, que salía a las 4:30 de la tarde. Tú habías salido casi a las 7 de la mañana de tu casa, pero habías comido en Algeciras, esperabas eso y lo cogías a las 4:30. Pero es que el autobús de Transportes Generales Come tardaba de Algeciras a Cádiz 4 horas. Claro. 4 horas y media. Entonces tú llegabas aquí cerca de las 9 de la noche. Tardabas más de un día en llegar. Un día en llegar. Pero bueno, estábamos acostumbrados. ¿Y lo hacíais en verano? En Sí, verano, ¿verdad? en verano. Venía En verano, porque mi madre venía a ver. Tenía casa aquí, ¿no? Ahí ya. Claro, mi madre venía a casa de su madre, de mi abuela. Sí. Y después ya con el tiempo, cuando ya la cosa fue un poco mejor y eso, veníamos en el coche de mi padre. Claro. Porque entonces mi padre sí cogía algunos días, pero en aquella época no cogía ninguno. Claro. Bueno, Paco, hay un momento, claro, terminas tu bachillerato y tienes que decidir qué haces. Y decides hacer Derecho. Sí. ¿Por qué? No lo sé. No lo sabes, lo eliges y... No lo sé, porque hasta el punto de que yo hice quinto bachiller de ciencias, entonces Sí. se elegía en cuarto de validad que Es tiene verdad. guasa, Es que verdad, tiene es guasa, verdad, es decir, es yo qué sé, ¿no? Sí, Yo con elegí. 14 años. ¿no? Claro, y cuando terminé quinto, en ciencias, dije, no, yo quiero hacer letras. Y ese verano hice letras y me pasé a letras, y ahí me quedé. Ah. Y por eso hice Derecho. En mi familia no hay ningún abogado. Bueno, haces Derecho, además te vas a Madrid, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y haces los 5 años de Sí, los 5 Derecho años, en Madrid. ¿Qué sí. tal aquella época? Yo la recuerdo bien, pero yo era un hombre que mi padre, al que le tocó lógicamente la guerra, Sí. y además luchó y terminó de teniente médico y luchó al lado de Franco, me dijo, tú no te metas en política, olvídate, eso es lo peor. Olvídate de la política. Es decir, tú llegas allí, estudias y se acabó. Y efectivamente. Es decir, cuando eso fue lo que me hizo equivocarme, porque si en esa época que empezaba la política, tú te metes en política y te unes a los partidos emergentes, que eran cualquiera, hubieras llegado a hacer algo, si te gustaba un poco eso. Pero eso se piensa o se aprende después, ¿no? Ya, ya. Por ejemplo, compañero mío de curso, y no es que se metiera en política, era Óscar Alzaga, no sé, que no era mejor que yo, era un tío muy listo, quiero decir. Pero vamos, Sí, hombre, lo que pasa es que también los que en aquella época se metían, se la jugaban, y no creo que se metieran pensando en un futuro. no tenían vocación política. No tenían pensaban. vocación Tenían vocación y había mucho política compromiso también moral, ¿eh? Y En vocación de líderes, es decir, que aunque parecían así, tenían vocación de líderes. Sí, sí, Si tú sí. no tenías efectivamente vocación de líder, pues te importaba tres pepinos. Paco, luego además decides, después de estudiar Derecho, haces una diplomatura de gerente de empresa, ¿no? Sí, sí. ¿Esto por qué fue así? Porque yo me equivoqué. Es decir, a mí no me gusta recordar esta época. Yo terminé Derecho con muy buenas calificaciones, fui muy buen estudiante, jamás me cargaron. En Madrid, que no era fácil. Y empecé a estudiar notarías.
Notarías y registros, hacía las dos. Iba muy bien preparado. Y era el ejemplo de la academia donde nos preparaban, hasta el punto de que cuando venía algún opositor nuevo decían, vete a escuchar a Lenzano y ves cómo se dicen los temas. Lo que voy a contar es absolutamente cierto, que parece que es mentira que todo el mundo lo dice. Llegué a la oposición, perfectamente preparado, pero me dejé un tema que me repelía. No me gustaba nada, porque no era de derecho. Y no sé por qué. Y te cayó. Y que nadie se enfade. El tema era la Iglesia Católica. Que no me repelía porque fuera la Iglesia Católica, sino porque era un artículo que había que alargar 15 minutos y que no había más que decir. Este no me puede tocar, me tocó. Fíjate. Me tocó, no se me olvida. Me tocó, entonces, yo recuerdo que, no recuerdo si era el tercer tema de Derecho Civil o el segundo. Yo me hice mis otros temas, los dije porque dije, bueno. Y entonces dije, señor del tribunal. Y el tribunal me quedaron mirando. Dije, bueno, pues este tío, ¿qué hace? ¿Está loco? Sí. Me fui y nunca más. Nunca más volví. Bueno, y entonces decides entonces tomar el camino de la empresa, ¿no? De la gerencia. Bueno, lo que pasa es que entonces dije, pues, yo voy a empezar a trabajar ya, estoy harto de estudiar. Y me puse a trabajar. Pero claro, me puse a trabajar de una manera relativamente fácil. Porque yo empecé de gerente. Y parece que esto es así. Sí. Pero lógicamente, y esto quiero que quede muy claro, yo nací en Tetuán, viví en Tetuán y me relacioné con todo el mundo. Mi padre era médico en Tetuán y se relacionó con todo el mundo. Y se llevaba muy bien con todo el mundo. Entonces, ¿a quién fui yo a pedirle trabajo? A una empresa judía, que estaba regida y eran dueños unos judíos. Y cuando fui, me dijeron, ¿quién es? Paco Lenzano. ¿Eres hijo de don Ricardo Lenzano? Sí. Bueno, pues ya está, ¿qué quieres? Pues quiero trabajar. Y dice, vale, ya está. ¿Estamos hablando de Madrid? No, me mandaron de gerente al sur. Al sur. Al sur, porque sabían que yo tenía, junto con uno de los hermanos. Eran 3 hermanos y me dijo, bueno, pues vete con mi hermano allí. ¿Dónde vivías? ¿En Sevilla? En Málaga. Ah, en Málaga. Bueno, ahí vas de una empresa a otra, ¿no? Hay unos años en que desarrollas esa profesión. Sí, después yo ya de Zopas, sí, que se llamaba Zopas Benalal, sí, era una empresa de electrodomésticos de la casa. Sí. Fui a Boeticher y Navarro. Boeticher y Navarro ya era una empresa, digamos, más nacional, no era de una empresa. Y me fui a Boeticher porque me llamaron y ya seguí ahí mi carrera. Ahí de ahí pasaste a... En fin, estuviste en varias empresas, ¿no? Sí, estuve en varias empresas porque yo debí de ser un buen directivo y me llamaban. Y claro, cuando me llamaban, te tocaban de aquí y también ibas a una empresa buena. Y así fui, hasta que lógicamente eso terminó conmigo al darme un infarto. Te dio un infarto porque trabajabas, tenías estrés. Naturalmente, es decir, tenía estrés. Yo había semanas que cogía 3 aviones. Entonces, eso lastima mucho, eso te quema mucho, ¿no? Y además te crea mucho nerviosismo, aunque tú no lo notes, ¿no? Llega un momento en que te da. ¿Dónde teníais el domicilio, digamos, de la familia? Yo viví una temporada en Valencia y después viví en Madrid. En Madrid. ¿Ya te habías casado? Claro, mis 2 hijas son valencianas. Ah, porque nacieron allí. Claro. ¿Y te gustaba aquella vida o realmente después has reconsiderado que efectivamente el infarto vino de todo aquello? No, yo creo que me gustaba. Yo creo que me gustaba. Lo que pasa es que llega un momento en que tampoco tienes una vida personal y familiar y tienes una vida muy ajetreada. Pero lógicamente eso se lleva un poco en la sangre. A mí no me disgustaba, aunque llega un momento en que te mata, claro. Y te mata físicamente, realmente. O sea, que estuviste a punto de... No, estuve en la UBI. Estuve en la UBI muerto. Quiero decir que yo no me acuerdo de eso. Salí de la UBI y afortunadamente viví. Viviste ya, claro, no trabajas, vamos, te dieron... No podía trabajar. Podía ya, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú sales de una cosa de esas, sí, a ti el Estado no te da la incapacidad, sino que la tienes tú que perseguir. Es decir, me dieron, pero tú para conseguir una incapacidad absoluta, que es la que yo tengo, sí, porque si trabajo me muero, si me pongo nervioso me muero, porque aquí tengo un montón de empalmes y si estos empalmes se obturan, es decir, que no es una fantasía, es verdad. Entonces tienes que estar relajado, como estoy ahora mismo.
no puedes sentir estrés. Y entonces me prohibieron absolutamente trabajar. Tienes una relativa buena calidad de vida, ¿no, Paco? Tengo una buena calidad de vida. Porque yo era titulado, o soy titulado superior, entonces la incapacidad me dio una, digamos, la paga, digamos, sí, por llamarlo de alguna manera, digna, de un titulado superior que es digna. Claro. Pero además mi mujer tiene una administración de loterías propia que también nos da dinero. Cuéntanos esa historia, eso es lo que te hace venir a Cádiz, ¿no? De nuevo. En cierto modo, sí, es decir, cuando yo consigo la incapacidad absoluta, empezamos a vivir normalmente bien, pues empieza a brujulear, porque lógicamente yo no he podido estar nunca quieto o parada la mente, y surge un concurso, oposición, de administraciones de lotería. Yo había visto las administraciones de lotería, tampoco sabía si daban mucho dinero o no, pero digo, bueno, esto es una buena cosa, porque entre otras cosas se exigía casi una titulación. Entonces mi mujer es prácticamente licenciada en Ciencias Biológicas, tiene hasta la mitad de la carrera, todo eso, sumaba puntos, y había una en el puerto de Santa María, en el centro comercial del Paseo. La solicité, entonces empieza el concurso, empiezas a pasar una serie de etapas y nos la dan. Cuidado, costaba dinero, ¿eh? Sí. Es decir, que tú tenías que comprar, tú tenías que tener el local comprado o alquilado casi un año o año y medio antes. Eso valía una pasta en el centro, y sigue valiendo, sí, en el centro, que además no te permitían comprar. Pues dije, véndamela, claro, porque si me la vende, yo pagaré la hipoteca que pues no te la vendieron, ni está comprada ahora, no te lo dejan. Entonces ya te vuelves aquí a Cádiz, a vivir a Cádiz, Sí, ya sí. Cádiz era para ti una especie de segunda casa, ¿está bien dicho? Segunda y primera. Y primera incluso, ¿no? Es decir, hoy mi casa y mi domicilio está en Cádiz. Claro. Paco, ¿hablamos de masonería? Lo que tú quieras. Vamos a ver. ¿En qué momento recuerdas tú que te llama la atención la masonería, o es una cosa que has llevado siempre ahí, o te ha interesado siempre? ¿Alguien que alguna influencia? No, a mí la masonería me atrajo siempre, pero como una cosa buena. Yo no tenía un concepto malo como la inmensa mayoría de la gente. Y un día yo no la perseguí. Es decir, esto ocurre a veces, que las cosas vienen a ti cuando tú has pensado mucho en ellas, y de pronto te vienen. Y entonces estaba yo paseando por el Pardo en Madrid, siguiendo las indicaciones del médico. Tenía que pasear todos los días para que el corazón se pusiera bien, etcétera, etcétera, y me dice, oye, Paco, estoy en... ¿Quién te lo dice? Mi cuñado. Estoy en contacto con la masonería y tal, y le dije, pues ya me estás llamando a mí. Eso fue. Y efectivamente yo nunca me he llevado ninguna decepción con la masonería, y estoy muy contento de ser masón. Pero tú dices que antes había en ti como una tendencia favorable o positiva hacia... ¿Porque habías leído cosas, o por tu familia, o por...? Pero por mi familia en sentido negativo, porque mi padre, que estudió en Cádiz, como te digo, y estuvo mucho tiempo de su vida en Cádiz, debió, si no de serlo, de intentarlo. Y cuando yo le comuniqué, y eso ya me había hablado, me dijo, no te metas en la masonía porque perderás libertad. Tú fíjate bien, cuando el masón, el concepto es ser un hombre libre, pero yo sé a lo que se refería. O sea, él posiblemente había estado ya en contacto con... No lo sabes, a ciencia cierta. A mí, que mi padre era muy sincero conmigo, nunca me dijo que había sido masón. Pero yo sí había oído hablar de la masonería, cosa que mucha gente no había sido, porque tú sabes que en la época de Franco eso era prácticamente pecado, ¿no? Sí, sí. ¿Y quién te había hablado? ¿Tu propio padre? Mi propio padre. Y después también había leído y eso, ¿no? Te había orientado un poco de en qué consistía. Sí, y lo sí, que era, más o menos, sí. De todas maneras, tú, la masonería no sabes nunca lo que es hasta que no estás dentro. Ya. Es decir, a ti te pueden decir, explicar, leer, tú tienes que estar dentro. Si no, no sabes lo que es la masonería. Bueno, te lo propone tu cuñado y accedes a ello. No, no me lo propone mi cuñado. O Mi cuñado me dice, oye, Paco, estoy en contacto con los masones que han venido a verme y tal. Le digo, pues ya me puedes estar llamando. Porque era como una ansia que yo tenía. Claro. ¿Recuerdas la primera vez que estás reunido y hablas con...? No. Aparte de hace mucho tiempo, no me acuerdo, es decir, porque fue todo tan natural, tan sequito, tan como una cosa normal. Sí.
¿Estamos hablando de la logia de Madrid? Yo entro, por supuesto, en Madrid. La logia de Madrid. Y bueno, hay un camino, ¿no? Para... ¿Cómo sería eso, Paco? ¿El aprendiz primero? Sí, el camino para ser masón o maestro masón, que es cuando de verdad eres masón, antes no eres un candidato, es llegar a la masonería. Pero para tú entrar, incluso como aprendiz, tú requieres un examen que se llama una aplomación. ¿Qué consiste? En que te van a ver y te preguntan. Te preguntan en qué crees, en qué no crees. Un maestro, ¿no? Un maestro. Habla contigo. Habla contigo, conmigo, o sea, con el que tiene interés de entrar en la masonería. Y además es un maestro, un hombre de mucha confianza del venerable maestro de la logia. Es decir, no es un alto cargo, es simplemente uno que ya es maestro. Te pregunta, te indaga, y sobre todo por qué quieres ser masón o qué crees tú que es la masonería. Entonces, como ser masón es simplemente ser un hombre bueno, si él descubre que tu naturaleza no es la de bondad, no te deja entrar. Ya puede hacer lo que seas. Salvo, y las hay, aquellas logias que persiguen tener gente importante dentro de su seno, que también las ha ido y las hay. Y supongamos que, digamos que la persona que te entrevista te da el visto bueno. Sí. A continuación, ¿qué ocurre? Entras en la logia como aprendiz. ¿Eso es un tiempo? Eso es un tiempo ilimitado. Es decir, depende de ti. Porque además, allí nadie te enseña nada, ni nadie te dice nada. Tú entras y ya. Y vas solamente a las tenidas en grado de aprendiz. Hay tenidas en grado de aprendiz, tenidas en grado de compañero y tenidas en grado de maestro. Tú no puedes entrar más que la de grado de aprendiz. ¿Tenidas que son reuniones? Sí, digamos reuniones, son las reuniones de los masones. ¿Y de qué se habla, Paco, allí? De todo. Se puede hablar de todo en las de grado de aprendiz solo hasta un determinado nivel. Porque el aprendiz, como su nombre indica, es aprendiz. ¿Pero hablamos de cosas trascendentes o hablamos de política? ¿Hablamos de ética? De política está prohibido hablar dentro de una tenida. De política y de religión. ¿Por qué? Porque son las dos únicas cosas que desunen al hombre. Las únicas dos cosas que de verdad hacen que dos hombres se separen. El resto no, tú puedes hablar libremente. Lo que no quiere decir que un masón no sea político o no sea religioso, pero que dentro de una tenida, es decir, de una reunión de masones para hablar, digamos, o para reunirse y para reforzar tus propios conocimientos y sentimientos, no se puede hablar ni de religión ni de política. Y se habla entonces de todo lo que tú quieras. Filosofía, sí. Claro. Hombre, fundamentalmente todo lo que se toca es filosofía, pero tu propia filosofía personal, tu propia filosofía de vida, ¿no? Y lógicamente lo que hay dentro de una logia auténtica es una absoluta sinceridad, porque hay un absoluto secretismo, pero no secretismo de lo que es la masonería, sino secretismo de lo que tú has hecho en esa tenida. Es decir, que nadie, ni siquiera los masones que no hayan ido a esa tenida, pueden saber lo que se habló en esa tenida. De manera que si tú en esa tenida hablas de un problema personal que tienes, hablas de cualquier cosa, e incluso pides consejo, te lo dan, pero eso se queda allí. En aras de la discreción. En aras, efectivamente, de una discreción absoluta y de que tú seas, aunque la gente no lo crea, absolutamente libre. Si tú tienes la absoluta confianza de que aquello no sale de allí, tú eres absolutamente libre, porque tú hablas lo que tú quieres. Aquello no va a salir de allí. Paco, ¿por qué tiene esa pátina de sectarismo o de ocultismo que tiene la masonería? ¿Es una propaganda interesada? Hombre, yo creo que sí. Y yo creo que parte de culpa de esto es toda la época de Franco. Sin que Franco tenga la culpa de todo lo que pasa en España. Pero lo que está claro es que Franco quiso entrar en una logia y fue su propio hermano el que le echó una bola negra. Entonces nunca fue masón. Entonces la masonería nunca estuvo con Franco, porque la libertad absoluta no existía, y si no existe libertad absoluta, el masón no puede existir. Entonces, lógicamente, no pudo existir con él. Ramón sí lo era, ¿no? Sí, claro.
En esa logia fue en la que le pusieron la bolita negra. Que la bolita negra significa que no entra, claro. Que no entra, claro. ¿Que es un rito que en ese momento se practica? ¿O? Cuando alguien viene, Sí. cuando alguien viene nuevo a una logia, se le hacen lo que se llama unas aplomaciones. Es decir, unos maestros de la logia, ya maestros, van a verlo. Y le preguntan absolutamente de todo, con toda libertad. Es decir, de todo, si el tío quiere, ¿no? Y después hacen un informe a la logia abierta, a todos los miembros de la logia, maestros, no a los aprendices ni a los compañeros. Y entonces, con esos 3 informes, se vota, si te gusta o no te gusta, para que entre en la masonería. Con la particularidad de que si a ti no te gusta, tú votas que no y no entra, pero no entra en tu logia. O sea, tú no entras en la masonería, No, entras en una logia. En una logia y como consecuencia ser masón. Pero si ese hombre quiere seguir y se va a otra logia, en esa logia lo admiten, lógicamente pertenece a esa logia, lógicamente es masón y lógicamente podrá entrar a tu logia. Tú como masón de la logia de Cádiz, por ejemplo, no sé si existirá. Sí, existe una logia en Cádiz, o 2, no me acuerdo ahora exactamente. Vale. ¿Tienes alguna posibilidad de reconocimiento en cualquier otra logia? ¿O cómo te identificas? En todo el mundo. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo te identificas? Pues porque tú tienes su carnet de masón, si quieres. Ya. Entonces tú puedes ir a cualquier logia del mundo, que siempre serás admitido. Simplemente tienes que demostrar que eres masón, que no te cuelas allí. Claro. Hombre, tienes que demostrar, o bien llama de aquí un maestro, o llama, oye, que va a ir fulano. Quiero decir, y entras en cualquier logia. Y eso del te mundo. Va a dar un plus de solidaridad o de acogimiento, me imagino, en esa ciudad o de... Eso te da universalidad. Claro. Es decir, tú puedes ir por el mundo entero. Es decir, me voy a Australia ahora, y yo sé que allí no soy, que voy a ser atendido. Siempre va a haber alguien, además, Siempre que te va a ayudar, ¿no? Por supuesto. ¿Y qué diferencia hay entre un aprendiz y un compañero? ¿Cómo accedes a ser compañero? Simplemente aprendiendo. Es decir, en realidad es una forma de ser. Tú tienes que llegar a ser masón. Entonces, ¿cómo aprendes eso? Pues poco a poco. Porque masón simplemente es un hombre de bien. No es más que eso. Entonces, en realidad lo que aprendes es a ser buena persona. Exactamente. Hombre, yo tengo un libro escrito que tiene que estar a punto de salir, pero le da mucho miedo a todo el mundo, que se llama La masonería contada por un masón. Creo que saldrá ya, pero a todo el mundo le da miedo publicarlo. Sí. Y entonces explico todo eso sin revelar ningún secreto de los que se llaman secretos, ¿no? Y que efectivamente masón consiste en ser un hombre bueno. Es decir, no hacer el mal a conciencia. Claro que lo puedes hacer, pero no puedes hacerlo a conciencia. Y lo que te decía, de aprendiz a compañero, ¿también hay un ritual o hay un...? Hay un examen para ver si de verdad has salido de esa nebulosa en la que tú estabas al ser profano. Es decir, profano es el que no es masón, donde vive en un mundo profano. El masón en realidad se cree y que nadie se llame a algo superior, en el sentido de que ha llegado a un estado más elevado, espiritualmente. El masón de verdad. Y eso es un orgullo para el masón, y a lo mejor enfada a los demás, no lo sé. Es un estado, un estado, es un espíritu. ¿Hay archivos de personas, de componentes, ¿cómo se diría? ¿Miembros de la logia o miembros de la logia? O... Sí, hay. Hay, ¿no? ¿Sabemos, por ejemplo, cuál es la logia más importante en España? ¿Es la de Madrid, quizás? Es que la importancia de una logia... En cuanto a número, me refiero. Lógicamente, Madrid o Barcelona. Madrid y Barcelona. ¿Sería yo indiscreto en preguntarte a cuál perteneces tú? ¿A qué logia? Es un poco complicado, porque además no viene a cuento decirlo. ¿Qué pasa? Vale. No, en realidad te lo iba a decir de otra manera. Por lo que has dicho antes, no perteneces a Cádiz. En Cádiz sí que tenemos logia de Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Paco, antes has hablado de religión, sí. Y muchas personas consideran que la masonería entra en contradicción con la religión o es una religión en B. No. ¿Tú qué tienes que decir a eso? La masonería no entra en absoluto
en contra de la religión. Es más, no es que sea una religión, en absoluto tampoco. Yo diría que la masonería es una forma de vida. Es decir, es el hombre que quiere ser bueno. Ser masón es ser un hombre bueno. Todo el mundo lo consigue, pero eso es lo que quiere. Por tanto, no está reñido en absoluto con la religión, hasta el punto de que ha habido papas masones. Lo que ocurre es que hubo una época en que la Iglesia consideraba que la masonería le hacía la competencia, y entonces iba en contra de la masonería. Yo creo que hoy no. Ya. ¿Qué significa, porque creo que tú lo has estado, ser durmiente en la masonería? Sí. Nos quedan 2 minutillos solamente. Ser durmiente, estar durmiente, significa que tú en un momento estás un poco cansado, no quieres seguir a la masonería, entonces te das de baja. Simplemente, ¿no? Simplemente. Pero nunca dejas de ser masón. Es decir, lo que tú no puedes decir a una logia o presentarte allí. Puedes ir una vez siendo durmiente, me parece, estando en sueños, se llama. Pero eres masón toda tu vida. Pero además porque tú también quieres ser masón. Claro. Es decir, esto es como una especie de estigma, pero en sentido positivo, no peyorativo. Sí. ¿Y hay algún principio? Porque en principio tú has comentado que ser masón es ser un hombre libre y un hombre bueno. Sí. ¿Pero hay algún principio que exija a la masonería creer en él? No. ¿Ninguno? ¿Ni siquiera la creencia en Dios? Sí. Tienes que creer en Dios. Ese fue un problema que tuve yo cuando entré yo en la masonería, que no sé si lo he contado ya esta tarde o no. No. No lo sé. Cuando yo quise entrar a la masonería, entonces ellos te hacen esos interrogatorios previos que se llaman aplomaciones. Y entonces yo le dije, bueno, es que yo no creo en Dios. Y entonces me dijeron, pues chico, lo siento, pero no puedes entrar a la masonería. ¿Cómo? No, es que en la masonería hay que creer en Dios, pero ¿cómo que hay que creer en Dios? Y entonces, desde ese día, yo sí creo en Dios, en el Dios masónico, porque el Dios masónico es un Dios muy lógico, es el gran arquitecto del universo. Entonces me dice, bueno, ¿y quién ha creado todo esto? ¿Quién ha hecho todo esto? Claro, pero ¿quién lo ha hecho? El gran arquitecto. Eso digo, pues tiene razón. Vale, muy bien, Paco. Bueno, Paco, pues prácticamente se nos ha acabado el tiempo, parece mentira, pero el tiempo en la tele vuela. Pues yo no me he enterado. No nos enteramos, pero ya nos han avisado, así que sí. Muchísimas gracias, Paco. Gracias a ti. Por venir y hasta siempre. Hasta Muchas siempre. gracias. Estamos con ustedes en unos minutillos. En la segunda parte vamos a traer José Antonio Mateos, futbolista de la época del Cádiz en primera. Hasta dentro de unos minutillos.